Juan 11 del 1 al 16. Juan 11 del 1 al 16. Prepare su vida, de hecho tuvo que haberlo estado haciendo durante toda la semana. Si no sabe a qué me refiero, escuche la predicación que hablamos en el capítulo 3, la primera enseñanza del capítulo 3, una disposición como la de Nicodemo. Los que predicamos estamos llamados a prepararnos para traer el mensaje, pero igual de comprometido debería de estar usted en preparar su vida para recibir el mensaje. Desde el día sábado, duérmase temprano, venga con todo el ánimo, con toda la actitud de recibir la palabra, evite distracciones, traiga su Biblia, traiga su cuaderno, traiga su pluma, y en la semana rumíe lo que acabamos de comer. Eso es una actitud como la de Nicodemo, una persona que verdaderamente quería conocer a Jesucristo. Si usted cree que con 2 horas aquí el domingo ya la hizo, está totalmente equivocado. Juan 11 del 1 al 16 dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el gemelo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Cierre sus ojos, vamos a orar. Hoy tenemos mucho que escudriñar en la palabra, maravillosa palabra de Dios, pero no sin previamente reconocer que estamos en las manos del Espíritu Santo. Venimos humildemente, Señor, pues no tenemos nada de nosotros mismos, no podemos en nuestras propias fuerzas, nuestro intelecto y recurso no alcanzan para comprender esta maravillosa palabra que se discierne solamente por medio de tu Espíritu. Tú nos has dado la mente de Cristo, tú haces que la palabra baje al corazón, que penetre y que dé fruto al 30, 60, al 100 por uno, el ser como Cristo progresivamente cada vez más y más. A eso se refiere tu palabra, Señor. Ese es el propósito por el cual envías tu palabra, y creemos que una vez más se cumple, pues tu palabra no puede ser quebrantada, lo hemos entendido perfectamente, Señor. Gracias por esta bendición de tener sana doctrina, es lo fundamental, lo único, lo importante en nuestra iglesia. Lo demás es lo de menos, Señor. Mientras tú nos des sana doctrina, estamos bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día de hoy, como decía mi hermanita, comenzamos con el 11º capítulo del Evangelio de Juan, y nuevamente nos encontramos con una narración exclusiva de este libro, la narración de la muerte y resurrección de Lázaro y la reacción que tuvieron los fariseos. Es una narrativa que únicamente se encuentra en el Evangelio de Juan. Pero no solo eso,
sino que es un acontecimiento de suma importancia, pues lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Este es el punto de inflexión en la decisión de los fariseos de dar muerte al Señor Jesús. Ya habían tomado varias veces piedras, ya lo habían querido aprender, ya tenían en su corazón, ya rechinaban los dientes de coraje contra Jesús, pero el punto de inflexión, lo que hizo que se quebrara, que se tomara la decisión definitiva de matar a Jesús, fue el hecho de la resurrección de Lázaro, y lo vamos a ver más adelante cómo influye todo esto. De nuestro estudio de Cristología entendimos que los evangelios son eso, son evangelios, las narrativas de las buenas noticias pregonadas en la persona y obra de Jesucristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no son una biografía de Jesús, no es la biografía autorizada de Jesús por su discípulo tal. Hay muchos detalles que los evangelios no nos aclaran, como la infancia, la adolescencia de Jesús, pero esto ya lo hemos entendido muchas veces. Si no son relevantes para Dios esos detalles, para nosotros tampoco lo son entonces. Sin embargo, este acontecimiento narrado en el capítulo 11 sí tiene una relevancia y tremenda. A partir de este punto, el Evangelio de Juan toma un rumbo totalmente diferente. Capítulo 12, 13, 15 hasta el 21 toma un rumbo totalmente diferente y trascendente. El Evangelio de Juan en este punto, en esta narrativa, es muy muy importante. No deje de venir las siguientes semanas, no deje de venir nunca a la iglesia, de hecho. Juan comienza el relato hablándonos acerca de tres hermanos. Juan 11, 1 y 2 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Quiénes eran Lázaro, Marta y María? En primer lugar, no confundamos a el Lázaro de este relato con el Lázaro de la parábola dictada por Jesús en Lucas 16. No vayas, en Lucas 16, los últimos versículos, Jesús lanza una parábola de Lázaro el mendigo y el hombre rico. Lázaro y el mendigo van al seno de Abraham, y de ahí hay una enseñanza en internet que se titula la parábola de Lázaro. Puedes buscarla, la tenemos ahí. Son personas totalmente distintas, el hombre de la parábola y el Lázaro de esta enseñanza. El que nos relata Juan es conocido como Lázaro de Betania, y así los vamos a estar llamando, Lázaro de Betania, todas las ocasiones, para no confundirnos, para saber de quién hablamos. Su nombre, Lázaro, es una abreviatura de Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Es lo que significa Lázaro, Eleazar, Dios ha ayudado. La íntima amistad que tenía Lázaro con Jesús hace pensar a muchos eruditos bíblicos que la casa de Lázaro en Betania le sirvió como base de operaciones al Señor Jesús durante sus visitas a Jerusalén, y de ahí fue que se desarrolló esta fuerte amistad. La mayoría de los eruditos bíblicos, Matthew Henry, Hendrickson, apoyan la teoría y dicen: ¿sabes qué? Lo más probable es que Jesús, cada vez que iba a Betania, se quedaba en casa de Lázaro, y de ahí con sus discípulos: hoy vamos a ir aquí, vamos a hacer allá. Por eso es que Lázaro, Marta y María tuvieron una amistad tan íntima con él. Casi todo lo que se sabe de este personaje lo encontramos en este evangelio, específicamente en este capítulo, y una salpicada en el capítulo 12. Por lo tanto, aventurarnos a decir más acerca de Lázaro de Betania, porque hay algunos escritores que dicen que es el joven rico de Marcos 10, 17, no vayas. Hay una enseñanza que viene en 2 de los 4 evangelios, sobre todo en el evangelio de Marcos, dice que se acercó un joven y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Y el Jesús le dijo: ¿ya has guardado esto? Sí. Bueno, ve y vende todo lo que tienes. Y el joven se entristeció mucho, pero en Marcos dice: y Jesús le amó. Y hacen esa conjunción y dicen: como Jesús amaba a Lázaro y Jesús amó a este joven, Lázaro es el joven de Marcos 10, 17. Es delicado hacer este tipo de conjeturas porque son solamente especulaciones. Lo que sabemos de Lázaro es que era amigo íntimo de Jesús, que su nombre significa Dios ha ayudado, y nada más. Marta y María son las famosas hermanas de Lázaro de Betania, que hemos leído muchas veces. Vaya conmigo en Lucas 10:38. Deje su separador como siempre ahí y vaya conmigo a Lucas 10:38 hasta el último.
¿Quién era Lázaro? Un amigo íntimo de Jesús, porque Jesús cada vez que iba a Betania se quedaba en su casa y nada más. Es lo único que sabemos de Lázaro de Betania. ¿Quiénes eran Marta y María? Marta y María fueron famosas por ser hermanas de Lázaro y por ser discípulos de Jesús. María, como dice la Escritura, ahí mismo fue la que lavó los pies del Señor con perfume. Esto lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 12. Pero también las encontramos en Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y escuchaba sus palabras. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acerca de esta enseñanza o de este versículo, de este pasaje de la Escritura, ya hemos visto su aplicación acerca de descansar en Cristo. No es el tema del día de hoy. Marta es un nombre arameo que significa dama o señora. Sabemos que tenía la suficiente confianza en Jesús, también era amiga íntima de Jesús y le tenía mucha confianza y mucha atención, porque esto ahorita va a salir a reducir en nuestra enseñanza, como para ir a quejarse con él del comportamiento de su hermana. ¿Con quién te quejas regularmente tú? ¿Con quien más confianza que tienes? De hecho, ¿qué decía en Canal 5? Y ojo, mucho ojo, cuéntaselo a quién. A quien más confianza le tengas. Marta tenía tanta confianza con Jesús que no solamente lo servía y no solamente hacía el quehacer, sino que fue y se quejó directamente con Jesús. Por último, María, que es la forma griega de Miriam, este nombre significa la que ama o la amada del Señor. Al igual que su hermano Lázaro, no debemos de confundir a esta María ni con la María, madre de Jesús, ni con María Magdalena, de quien dice la Biblia el Señor echó fuera 7 demonios. María de Betania, le vamos a llamar así para no confundirla, era sin duda seguidora cercana de Jesús, pues como lo vimos, cuando Jesús llegó a su casa, ella dejó todo lo que estaba haciendo para sentarse a sus pies. Sabemos que era tal su acercamiento a Jesús, la confianza, la intimidad, que se pudo acercar, sentarse a los pies y ungirlos con perfume. Es importante que entienda estas dos situaciones, sobre todo la de Marta y la de María. Era tanta la confianza de Marta que se pudo ir a quejar con Jesús. Era tanta la confianza de María que se sentaba a sus pies y en una de esas ocasiones hasta sus pies los lavó con perfume. Fueron ella, María y además Marta, quienes mandaron el mensaje de su hermano enfermo a Jesús. Vaya ahora sí a 11:3 del Juan. Ya sabemos quiénes son Marta, María y Lázaro. Especular más acerca de ellos no es bueno. 11:3 dice, Juan 11:3: enviaron pues Marta y María un mensajero para decirle al Señor Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Como la condición de Lázaro se volvía cada día más grave, las hermanas deseaban ardientemente que Jesús, amigo íntimo, el gran sanador por excelencia, estuviera presente. Se sienten seguras de que con él presente su hermano sería curado y que no pasaría a mayores esa enfermedad. Cuando conoces profunda e íntimamente a una persona, entonces puedes confiar de igual manera en él. Marta y María, y no estoy diciendo que esté mal que usted vaya al doctor, pero Marta y María no mandan primero por un doctor, o no mandan a traer primero, o no lo llevan al hospital. Marta y María mandan por la confianza que tienen un mensaje a Jesús. Usted y yo, si vamos al doctor, obviamente en el camino vamos orando y diciéndole: Señor, estamos en tus manos, de ahí nadie nos ha sacado. No solamente conocían a Jesús de dicho, no conocían a Jesús por los rumores o los chismes de la gente. Oye, ¿ya sabes que hay un Jesús que sana? Oye, dicen que le abrió los ojos a un ciego.
No, pues habría que verlo, yo nunca he estado cerca. Marta y María habían estado muchas veces con él, lo habían visto seguramente más de una ocasión, sanar a un leproso, sanar a un paralítico, volverle la vista a un ciego. Lo habían visto en persona, se habían sentado a sus pies, habían presenciado los milagros y las sanidades de primera mano en varias ocasiones. Por eso confiaban totalmente en Jesús, de que a su lado estaban seguras de que nada malo podría pasarles, ni a ellas ni a su hermano enfermo, casi moribundo. La pregunta que sale de aquí el día de hoy no es nuestro tema, pero como sabe, conforme vamos avanzando, esto se va diversificando. Para nosotros la pregunta sería, ¿qué tanto confiamos en el Señor Jesús? ¿Qué tanta confianza tienes tú en Jesucristo cuando tienes un problema, una adversidad, una tribulación, alguna situación adversa en tu vida, cuando estás triste, cuando estás cansado? ¿Qué tanta es tu confianza en el Señor Jesucristo? El nivel de confianza que tenemos es directamente proporcional al nivel de intimidad que tengamos con Él. Quiero que me vea, despierte, creo que se están durmiendo, el airecito ya no da mucho. El nivel que usted tenga de confianza en Cristo es el nivel de intimidad que usted tiene. Si usted no tiene intimidad con Dios, no va a poder confiar en Él. ¿Sí me escuchó? Es que yo sí quisiera confiar, que tiene lo mejor, pero es que luego es difícil. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Si tu relación es tibia, fría, lejana, si tu relación se limita únicamente a los domingos en la mañana discipulado, en la tarde discipulado, no te sorprenda entonces que no tengas cierta confianza en el Señor. Tu nivel de confianza es directamente proporcional a tu nivel de intimidad con Él. Es imposible confiar en alguien a quien ni siquiera conoces o conoces muy poco. Muchas veces estamos como Job antes de su prueba de vida. No vayas al final de su libro, en Job 42:5, Job dice, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven, ya te conozco, ya sé quién eres, ya tengo una relación contigo, ahora confío con todo mi corazón en ti. Por eso es que no vamos a dejar de insistir en que cada uno de nosotros tengamos una relación diaria de intimidad con Cristo. No basta con solamente un par de horas a la semana, ni para los que asistimos los miércoles también. Pero yo vengo los miércoles, yo no entro ahí. No basta ese tiempo. Es vital que nuestra intimidad sea constante y permanente, continua, como le dice Darío a Daniel. Vaya a Daniel 6:20. Deje ahí su separador. A mí me encanta, cada vez que leo el libro de Daniel, me encanta la frase. Daniel tenía una relación diaria, continua, permanente, y era a tal grado que un rey pagano lo confesaba, lo admitía, se daba cuenta de esa relación continua, diaria y permanente. ¿Por qué echaron a Daniel al pozo de los leones? Por orar. Él abrió su ventana como lo hacía cada día, 3 veces al día abría su ventana que daba a Jerusalén, se hincaba, se postraba y empezaba, Señor, tú eres bueno, Señor, aquí estoy, etcétera. Empezaba a orar. Y lo hicieron a propósito para que el que orara a un Dios que no fuera el emperador, el rey, durante esa semana, durante ese tiempo, él fuera echado al pozo de los leones. Daniel milagrosamente es salvado por Dios, pero el versículo 20 nos dice, de hecho desde atrás la Biblia dice que Darío no podía dormir, estaba nervioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi Daniel? ¿Se lo comieron los leones? Nada más voy a encontrar los tenis, ¿qué pasa? Y acercándose al pozo, Darío el rey llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, y aquí viene la parte que me encanta, a quien tú, ¿qué dice? Continuamente sirves. Daniel ha podido librar de los leones. Esta parte ya es irrelevante para nuestro relato, nuestra enseñanza no en sí. Daniel era un hombre que su intimidad, su confianza, su relación con Dios era tal que las personas a su alrededor, en este caso el rey pagano, se daba cuenta que llegó a afirmar, el Dios al que continuamente sirves, yo te veo que hablas de Él, yo te veo que solamente mencionas de Él, yo veo que descansas en Él, yo veo que oras a Él, yo veo que lees su palabra.
espero que eso sea igual en nosotros. Si crees que la confianza en Cristo va a llegar como por arte de magia, estás totalmente equivocado. Confiar solamente llegará cuando conozcas más íntimamente a tu Señor. Para ello lo entendimos hace tiempo. Dios utiliza 3 medios para que le conozcas: su palabra, la oración y las pruebas. ¿De qué manera deseas conocer a Dios? ¿Orando, leyendo la palabra, o por medio de la prueba o la tribulación? Porque déjame decirte que Dios a sus hijos los ama, los disciplina y los acerca a tener una relación con Él. ¿De qué manera quieres conocer a Dios? ¿Orando y leyendo y diciendo Señor te amo? ¿O vas a esperar a que llegue la prueba y la tribulación? Marta y María conocían a la perfección a Jesús, por eso tenían una fuerte confianza. Podemos imaginarlas una y otra vez platicando y diciendo entre sí: qué bueno sería que Jesús estuviera aquí. Si Jesús estuviera sería maravilloso. Qué bueno que el Señor ya llegara para sanar a nuestro hermano. Con esta forma de pensar es totalmente natural que enviaron un mensajero a buscar a Jesús. No sabemos cuánto tiempo le llegó a ese mensajero llegar a su destino. Lo más probable es que hayan sido 2 o hasta 3 días, aún a pesar de que haya viajado rápidamente. Pero el mensaje que las hermanas le enviaron fue hermoso. Regrese ahí al 11:3. Si vamos bien, o me regreso a Juan 1:1. Concéntrese, amado hermano, que haya disposición en su vida. El mensaje que mandan las hermanas Marta y María a Jesús es tremendo, es hermoso. En 3 partes se divide. Dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La primera parte: Señor, a pesar de la gran intimidad y acercamiento que tenían con Jesús, no dejaron de lado la formalidad de reconocer el señoría de Cristo. Sí era su amigo, sí, era su íntimo, sí, muchas veces se quedó en su casa, pero también sí, Jesús merece todo el respeto que la palabra curios o Señor, que ves en el griego curios o Señor, denotaba en esa época y en la época actual. Hace tiempo vimos un video de un niño pequeño aquí el miércoles, no sé si se acuerdan los que vienen los miércoles, y este video algunos como que ¿qué sí o no? ¿Cuál? Y les dije, ¿saben cuál es el problema con ese video? Que ha humanizado a Dios y ha endiosado al hombre. Si tú puedes tener una relación íntima y directa con Jesucristo, de eso no te quepa la menor duda. Tú puedes llegar a su trono, postrarte y adorar. Pero en este video el niño llega con su papá y le dice: oh amadísimo Padre, oh tú Padre que provees en esta casa y que sostienes a mi mamá y a mis hermanos, ¿me das dinero para comprarme un dulce? Y le dice el papá: ¿por qué haces tanto revuelo? Nada más con que me pidieras el dinero yo te lo doy. Dices: como yo veo que tú así oras a Dios, yo pensé que así me tenía que acercar a ti. Es peligroso este tipo de enseñanzas, porque bajan a Dios de su trono y lo hacen igual a ti y a mí. Sí, Dios te escucha, sí, Dios te ama, sí, Dios recibe tu oración, pero sí, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedes querer llegar y rebajarlo y hablarle como iguales, Señor, menos, y ahorita lo vamos a ver, declarando y exaltando y muchas cosas. La segunda parte del mensaje le dice: he aquí. Es otra manera de decir, por favor escúchanos. Nos muestra que el clamor era intenso por parte de Marta y de María. No solamente estaban haciendo una petición simple, era una apremiante súplica. Cuando tú ves escrito he aquí, sobre todo en este tipo de mensajes, es porque estaban haciendo una súplica apremiante. La tercera parte del mensaje que le mandaron a Jesús dice: el que amas está enfermo. La súplica no está basada en el amor de Lázaro por Jesús. No dice: oye, Lázaro te ama mucho, ven. No está basada en el amor de ellas por Jesús. Oye, dicen Marta y María, las que te aman mucho, que vengas. No. Saben que en el corazón de Jesús hay un afecto cálido y personal por Lázaro. El mensaje está basado en el amor de Jesús por Lázaro. Nuevamente nos damos cuenta que conocían muy bien a su Señor, conocían que su amor es incondicional, pues ni siquiera le dicen: oye, el que está enfermo, el que amas está enfermo, ven. O si dice: ven a visitarlo, ven a sanarlo, dice algo así.
Únicamente le dicen, he aquí el que tú, Señor, he aquí el que tú amas, está enfermo. Ya. Ni siquiera le dicen, ay, cuando puedas te haces un tiempo, por favor, o dice algo así. Ven a verlo, ven a orar por él, ven a levantarlo, dice algo así. No dice nada de eso. Nos damos cuenta que Marta y María conocían a Jesús, conocían su amor, ni siquiera le piden que lo vaya a ver o que lo sane, le dejan todo a él, lo dejan todo en sus manos. Ellas descansaban únicamente en el amoroso corazón de Jesús. Por eso le dije, usted no puede confiar en quien no conoce y no puede amar y confiar a quien no conoce. En la medida que usted conozca al Señor Jesús, usted lo va a amar y usted va a confiar y va a descansar en sus manos, y sus oraciones ya hasta van a dejar de ser, Señor, dame eso que te pido. Tus oraciones van a ser, Señor, tú me das siempre lo mejor, gracias. No, ni siquiera necesito pedirte, tú siempre me das lo mejor. La respuesta de Jesús es la siguiente, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, o no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La respuesta que da Jesús indica que él miraba más allá de la muerte. Jesús no tenía la mirada corta en el aquí y en el ahora. Jesús tenía una mirada mucho más lejana. Cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, no quiso decir que Lázaro no iba a morir, sino que la muerte no iba a ser el resultado final de esta enfermedad, que todavía había más, mucho más por suceder en esta situación, porque hay personas que dicen, ya ves, la Biblia se equivoca, Jesús mintió, porque Lázaro sí se murió. No, Jesús no dijo que Lázaro no iba a morir. Jesús dijo, esta enfermedad va mucho más allá. Cuando te des cuenta de todo lo que va a pasar, te vas a dar cuenta que la muerte no era el final de esta enfermedad. La culminación, dice Jesús, será para la gloria de Dios, que no es lo mismo que la gloria de Dios. Quiero que me vea y entienda esa parte. Esto es un poquito teológico lo que le voy a decir. Una cosa es hacer las cosas para la gloria de Dios, y otra cosa es teológicamente hablar de la gloria de Dios. Hacer las cosas para la gloria de Dios es cuando un acontecimiento, cualquiera que sea, enfermedad, prosperidad, un nacimiento, la muerte, etcétera, en ese acontecimiento Dios manifiesta su poder, su amor, su sabiduría y su bondad, de una forma tal que los hombres podemos ver claramente esos atributos y podemos proclamar y agradecer dichos atributos. Un ejemplo, una persona que está enferma, que los médicos la dan desahuciada y dicen, esta mujer, esta persona, este hombre está desahuciado, va a morir. Y entonces nosotros oramos y decimos, Señor, haz lo que quieras hacer, está en tus manos. Y esta persona se levanta. Esa situación fue para la gloria de Dios, porque obviamente si los médicos lo desahuciaban y Dios le levanta en su amor, bondad, sabiduría y poder, tú y yo podemos decir, gracias Dios, eres maravilloso. El hablar de la segunda, de la gloria de Dios nada más, quítale el para y habla nada más de la gloria de Dios. Teológicamente hablando, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. En el Antiguo Testamento le llamaban la Shekinah, que es la nube de la gloria, donde el pueblo de Israel permaneció 40 años. Y era tal la suma de sus atributos que dice la Biblia que sus vestidos y sus zapatos no se desgastaron en 40 años. Eso es la gloria de Dios, la suma de sus atributos. Que algo sea para la gloria de Dios es que Dios va a hacer algo maravilloso en el cual tú y yo lo vamos a glorificar. Jesús es muy claro, le dice al mensajero o mensajeros, no sabemos si era uno, dos o más, que la situación es para que Dios sea glorificado grandemente. Es decir, que las cosas van a suceder de tal modo que todos podrán contemplar el amor, poder, sabiduría y bondad de Dios, y que lo proclamarán con agradecimiento y gozo. Pero también añade Jesús que el Hijo de Dios, o sea, Él mismo, será glorificado también. Y a fin de que esta gloria pueda brillar con más esplendor, Lázaro debe de morir primero. La enfermedad es en interés de la gloria de Dios. Cuando Jesús dice esta enfermedad no es para muerte, parecería que está siendo indiferente con Lázaro, que todavía no muere. Pero cuando agrega
que esta enfermedad es para la gloria de Dios, nos resulta evidente que ya sabía con exactitud todo lo que iba a pasar. Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir y Jesús ya sabía que él lo iba a resucitar. Si suponemos un intervalo de por lo menos 2 días o hasta probablemente 3, como te decía, entre la entrega del mensaje, el que ama está enfermo, y el regreso del mensajero a la casa de María y Marta, con toda probabilidad Lázaro ya había muerto cuando el mensajero regresó a dejar o a traer la respuesta de Jesús. Pero en medio de la tristeza más profunda de las hermanas, las palabras del Señor que el mensajero les trajo a su regreso seguían dando vuelta en su cabeza. Quiero que me veas y entiendas. Ellas mandan un mensajero, tardan 2 días en llegar, tardan 2 días en regresar. Cuando este mensajero llega, lo más probable es que Lázaro ya estaba muerto. De hecho es seguro, porque vemos que Lázaro tenía cuántos días que había muerto cuando llega Jesús. Entonces el mensajero llega y les dice estas palabras: dice Jesús que esta enfermedad no es para muerte, que es para la gloria de Dios. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías si dices, pero mi hermano se acaba de morir? O sea, mandamos un mensajero para que trajera a Jesús a curarle, y ellos nada más regresan y nos dicen, dice Jesús que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y volteas y dices, pero mi hermano ya se murió. Yo creo que en la cabeza y en el corazón de Marta y de María no dejaba de dar vueltas esta palabra: esta enfermedad es para que Jesús sea glorificado, esta situación es para la gloria de Dios, esta situación es para la gloria de Dios, esta situación es para la gloria de Dios. Un mal que los seres humanos tenemos y que vimos en parte la semana pasada es que los seres humanos tenemos la tendencia de querer ser dioses. Aún entre los mismos cristianos, creyentes genuinos pero inmaduros, todavía tenemos inmaduros en la dependencia de Dios, de la gracia y de su voluntad. Todavía creemos que sabemos más que Dios, y por ello es que seguimos muchas veces con la nefasta actitud de creernos dioses, porque en la inmadurez, muchas veces cuando estamos en la prueba, como Marta y como María, muchas veces cuando estamos en oración, muchas veces cuando queremos una resolución de parte de Dios, como cristianos inmaduros, nos comportamos en una actitud endiosada, y en nuestra actitud creemos que Dios se retrasó en actuar. No, es que si Dios me quisiera, ya hubiera actuado. Ahorita era el momento de que Dios hiciera algo. Mira, es el momento perfecto. Las cosas ya se dieron. Esa actitud es una actitud de creerte mejor que Dios, de que Dios debería de hacer las cosas diferentes. No, es que mira, si Dios hubiera hecho así, pero pasó esto así. Si Dios lo hubiera hecho así, de seguro no me hubiera pasado esto. De que Dios no tiene el control, de que Dios ha llegado tarde, de que Dios no puede hacer nada al respecto, se olvidó de ti. Estos pensamientos, además de ser inmaduros, tienen una tendencia fuerte al egocentrismo, casi al grado de creer que sabes más que Dios lo que es mejor para tu vida. Si tú alguna vez has pensado así, déjame decirte, eres egocéntrico, inmaduro y te crees mejor que Dios. Si tú alguna vez has dicho, es que yo ya hubiera hecho, es que si Dios, es que... eres egocéntrico, inmaduro y te crees mejor que Dios si piensas así. Si lo hacías antes, ya no lo hagas de ahora en adelante. Estos pensamientos nos hacen creer que sabemos más de lo que Dios sabe, que podemos tomar mejores decisiones que las que Dios toma, que somos mejores que Él para manejar nuestras vidas. Este tipo de actitud y pensamiento está totalmente alejado de la actitud correcta que sí tenían María y Marta. Ellas no dudaron un momento. Lee lo que sigue del capítulo. Es más, cuando él llega le dicen, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto, pero yo sé que tú lo puedes levantar. Ellas no dejaron de confiar ni un momento. Señor, ya pasó lo que pasó, pero yo confío en ti. Y la mayoría de los cristianos hoy en día todavía nos sentimos dioses y decimos, es que Dios te tardó. Es que Dios, y nada más pones una frase motivacional pero no la crees. Dios nunca llega temprano ni tarde, Dios siempre llega a tiempo. Muchos ponen eso en su Face, en su WhatsApp, pero cuando están en la prueba, ahí están arrastrando la cobija, queriendo dejar de venir, dejando de tener intimidad con el Señor. Estamos sumamente alejados de la verdadera actitud que tenían Marta y María.
Ellas tenían una actitud de paciencia, de confianza. Este tipo de paciencia no es más que el fruto de la relación cercana que tenían con Jesús. No solamente confiaban plenamente en Jesús, su confianza había dado fruto que se llama paciencia. Cuando estudiamos el fruto del Espíritu, ahí están las enseñanzas, búscala. Entendimos que la paciencia tiene más que ver con la forma que esperas que el tiempo que esperas. Y le dije, hay personas que están 5 minutos esperando a Dios y dicen, no, Señor, es que tú no voy a creer que... No tiene caso. Pero hay personas que pasan un año esperando y diciendo, Señor, lo que tú quieras, eso haz. Lo que tú quieras, eso haz. La paciencia no es cuánto tiempo esperas, sino la actitud del corazón mientras lo esperas. ¿Cuántos tienen paciencia en Dios? ¿Seguro? Entonces, cuando viene tribulación, prueba o situaciones que no te gustan a tu vida, tú eres de los que dicen, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí, gracias. Tú no eres de los que dicen, no, Dios no puede, Dios se equivocó, yo hubiera hecho esto, híjole, es que... De hecho, aquellos que no conocen a Dios como realmente es, como la Biblia lo describe, ese tipo de cristianismo que no te lleva a descansar en la suficiencia de Dios, ha provocado que los cristianos sean impacientes al grado de ordenarle a Dios para que sus circunstancias cambien. Hay personas que dicen, declara que tu vida va a cambiar, declara, decreta que eso va a cambiar. Es que no se trata de que Dios quiera, se trata de que tú lo declares. Les han enseñado tan mal y tan torcidamente que creen que ayunando unos días ya puedes tomar a Dios de la espalda y decirle, ya ayuné, Señor, ahora tienes que cumplir lo que yo te estoy declarando o diciendo. Declarar o decretar o todo este tipo de cosas, lo único que hacen es olvidar que el que manda en el universo y que el que tiene todo específicamente planeado para su propia gloria es solamente Dios. Si tú eres de los cristianos todavía que quieren declarar, ayunar y hacer ese tipo de cosas, no se te olvide esto, el que manda en el universo es Dios, no tú. No importa cuánto declares, decretes, chilles, llores, te retuerzas en el suelo y ayunes, si Dios dice no, es no. El apóstol Juan, regrese a Juan 10, 11, 5 y 6. Nos dice aún más. Nos dice aún mucho más. Ya lo tenemos, 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta afirmación lo que hace es recalcar aún más, no solamente la soberanía de nuestro Señor, sino el amor en la soberanía de Dios. Cuando Jesús dice amaba, cuando Juan dice amaba, utiliza la palabra griega agapao, que viene de la misma raíz de donde proviene ágape. La palabra ágape, ya lo sabemos muchos, es la que significa amor incondicional. Jesús no se tardaba en ir a ver a Lázaro porque no le importaran. No es que lo tuviera en secundario, no es que dijera, sí, luego voy, sí, gracias, a mí no me mueven unas mujeres, yo voy a hacer mi plan, y que no, nada que ver con eso. Al contrario, Juan nos dice que amaba profunda e incondicionalmente a María, a Marta y a Lázaro, y aún así decidió retrasar a propósito su llegada. Una vez más vemos que los planes de Dios son perfectos, pero no solamente eso, están basados en el infinito amor que tiene por nosotros, aunque tú no lo entiendas. Quiero que me vea y entienda esto que está diciendo el apóstol Juan, que la Biblia dice que a pesar de que le fueron a decir, ven, que el que amas está enfermo, Jesús retrasó su llegada todavía 2 días. ¿Porque le eran indiferentes? No, porque los amaba y él sabía lo que era mejor para ellos por amor. El primer pensamiento que nos viene a la mente es, si les amaba tanto, ¿no tendría que haber partido de inmediato a verlas, ayudarles? O en definitiva, ¿no pudo sanar a su amigo Lázaro en ese momento? Pero no fue así, por el contrario,
La Biblia dice que tardó 2 días más en partir a verlos, lo cual nos deja sorprendidos de la sabiduría del Señor. ¿Por qué fue una sabia decisión? Porque el fin de todo este asunto, como lo dice el versículo 4, es que Dios fuera reconocido y grandemente glorificado. Y al mismo tiempo el Señor iba a hacer que la fe de sus amigos y sus discípulos se fortaleciera. ¿Cuál era el mejor medio para que Dios fuera glorificado y para que sus amigos y sus discípulos fortalecieran su fe? ¿Sanar a un enfermo o levantar un muerto? Levantar un muerto. ¿Te das cuenta que Dios lo hace todo sabiamente? Si Dios no ha llegado, no ha metido su mano, no lo ha hecho como tú lo quieres, es porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si nadie dice amén, de todos modos Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por supuesto que el acto milagroso de resucitar un muerto es mucho más efectivo para el propósito de la gloria de Dios. Por eso es que a pesar de que su amigo estaba enfermo, el Señor esperó 2 días más en ir a verlo. Y de esta forma, los 2 días que esperó, sumados a los 2 días de camino que como mínimo tuvo que recorrer, dan un total de 4 días, como te decía, que son los que Lázaro había permanecido en el sepulcro cuando Jesús llegó a verlo. Puede que los caminos que el Señor tome a veces son extraños a nuestra comprensión, pero nunca dejes de creer que sus caminos siempre son mejores que nuestros caminos. No solo hizo las cosas para que Dios fuera glorificado, también fortaleció la fe de sus amigos y de sus discípulos, y además lo hizo lleno de amor incondicional. Aunque a primera vista parece que Jesús se tardó y que su demora fue tortuosa e innecesaria, lo que en realidad Jesús estaba haciendo era un acto lleno de amor, bondad y sabiduría. En los siguientes capítulos, con esto vamos a terminar porque aquí se engloba del 7 al 16, capítulo 7 al 16. Lo siguiente que nos narra el apóstol Juan es la decisión de Jesús y la reacción de sus discípulos en dicha decisión. Capítulo 7, versículos 7 al 16 de Juan 11. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes y me alegro de no haber estado allí para que crean. Lo que te dije hace un momento, Jesús tenía todo planeado, era para la gloria de Dios, para que sus amigos y sus discípulos fortalecieran su fe, y vaya que les hacía falta, ahorita lo vas a ver, para que crean. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o gemelo, o mellizo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Jesús. Aquí el contexto nos habla de morir con Jesús y ahorita lo vas a ver. Han pasado ya 2 días desde que el mensajero llegó con la noticia de la enfermedad de Lázaro de Betania. A estas alturas Lázaro ya está muerto. Entonces el Señor Jesús reúne a sus discípulos y les dice que ahora sí ya es tiempo de partir a ver a Lázaro. Pero se da un pequeño incidente que nos deja ver 2 situaciones. El incidente es la renuencia de los discípulos de regresar a Judea, donde apenas hace un poco de tiempo los fariseos habían intentado matar al Señor cuando sanó al ciego de nacimiento y dictó su discurso de la seguridad eterna de la salvación, en el cual recalcó su divinidad: yo y el Padre uno somos. El apóstol Juan no nos dice con exactitud cuál, o mejor dicho, cuáles discípulos fueron, pero en el Evangelio de Mateo 16, 21 al 23 vemos que en una situación similar fue Pedro. Mateo 16, 21. ¿Qué dice Jesús? Ahora sí ya se murió, vamos a verlo. Vamos ahora sí a Judea. Y en ese momento sus discípulos le dicen: Maestro, Oye, Señor,
acuérdate que allá te quieren matar. ¿No te acuerdas la última vez que fuimos? La gente te quiso apedrear, mínimo te querían arrestar. ¿Sí crees que sea prudente que vayamos, Señor? Juan no nos dice quién de los discípulos fue, pero en una situación muy parecida, Pedro fue quien de inmediato se levantó, se paró de pestañas, decimos en México, y dijo: no, Jesús, ¿cómo crees? Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo tomó aparte, lo abrazó como llegan en la política. No sé si has visto cuando llega la gente grilla política, llega y te abraza y dice: oye, ven, quiero platicar contigo. ¿Te has visto a los que le hacen así? Por lo regular dices: ya, trae chisme, dime. No. Dice: no, este es de la política, porque le encanta así hacer bulla. Entonces Pedro lo tomó aparte y le dijo, y le empezó a reconvenir diciéndole: Señor, ten compasión de ti. Tú eres el mero mero. ¿Cómo vas a morir, Señor? Vas a sufrir. No pienses eso, Jesús. No, que no pase esto. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Tú tienes tu mirada en el aquí y en el ahora. Tú nada más ves que si yo me muero vas a perder la fama, la popularidad, el pan y todo lo que yo te traigo, pero tú no estás viendo más allá de esta situación. La primera situación que encontramos en Juan 11, que te dije que aquí encontramos dos, es que los discípulos aún no entendían nada. No habían entendido nada en absoluto, aún no se daban cuenta de lo que tenía que pasar. Pedro en el relato de Mateo por conveniencia, y los demás discípulos en este relato por temor, pero tenían miedo, rehuían del destino eterno que Dios proclamó y planeó antes de formar el mundo, que es la muerte vicaria de Cristo. En su inmadurez no entendían que el Señor tenía que sufrir la muerte en nuestro lugar. Por eso es que les sorprendió y no podían entender cómo Jesús quería regresar al lugar donde por poco lo matan en reciente tiempo. Tampoco entendieron la referencia a la muerte de Lázaro. Cuando les dice: Lázaro ha muerto, todos: ¿está dormido? Qué buena onda, entonces está dormido. No entendían nada de lo que Jesús les decía. Cuando el Señor les aclara: Lázaro ha muerto, uno de ellos, llamado Tomás, sin entender lo que Jesús decía, declara: vamos, para que también muramos al lado de Jesús. Tomás, que significa mellizo, estaba como Pedro, declarando que iría hasta la muerte con el Señor. Solamente tenía buenas intenciones, porque la Biblia dice que cuando Jesús fue arrestado, ¿cuántos se quedaron con él? Cuando Tomás dice: vamos para que muramos también con él, Tomás no se lo dijo a Jesús. Tomás le dijo a sus condiscípulos: vamos para que demos la cara por Jesús. Estaba lleno de emoción, porque el día que de veras se tuvo que dar la cara por Jesús, ¿qué dijo? ¿Lo conoces? ¿Yo? Bueno, ese fue Pedro, pero Tomás no se quedó atrás y rimó. La respuesta del Señor al temor de sus discípulos de regresar a Judea deja ver la gran confianza en el Padre. Jesús le responde con una metáfora del día y la noche. Cuando es de día y hay luz, no se tropieza. Cuando es de noche y no hay luz, es fácil tropezar. ¿De qué hablaba Jesús? Hablaba únicamente de vivir en la voluntad del Padre. Jesús decía, parafraseando esta metáfora: si yo estoy haciendo la voluntad del Padre, no va a pasar nada que el Padre no quiera. Pero si me salgo de la voluntad del Padre, ahí sí es fácil que pasen cosas que yo no quiero. Jesús camina, toma decisiones, vive en la voluntad del Padre. Eso es andar en la luz. De esa forma es imposible tropezar. De esa forma es imposible que las cosas salgan mal. Jesús estaba confiando que aún no llegaba su hora y por lo tanto andaba en luz y no en tinieblas. Esta es la primera situación que nos damos cuenta, que sus discípulos no entendían aún el propósito eterno de la vida de Jesús. No entendían las metáforas acerca de la muerte de Lázaro y hablaban únicamente por sus emociones. Nos damos cuenta que los discípulos aún no maduraban y no entendían nada. La segunda situación es el cenit de nuestra enseñanza, y es a donde quiero bajar
trabajar todo lo que hemos estudiado el día de hoy, que puedas llevarte esto como práctica, no nada más, qué bonito se oyó lo que dijo el pastor, sino cómo lo vamos a poner en práctica. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer por amor? Si bien es cierto que Jesús sabía perfectamente que su hora no había llegado, porque Jesús sabía que todavía no iba a morir ese día, también es cierto que su presencia en Judea no solamente no iba a ser bien recibida, no solamente iba a tener incomodidad, iba a haber hostilidad por parte de prácticamente todos cuando llegara, solamente a excepción de las hermanas de Lázaro y de algún otro seguidor oculto o secreto como Nicodemo o Jesús de Arimatea, o José de Arimatea, perdón. De ahí en fuera, los fariseos ya se habrían encargado de voltear a todos en contra de Jesús, si no porque tuvieran argumentos convincentes, sí ya habían puesto a toda la gente en su contra diciéndoles, si tú crees en él te expulsamos de la sinagoga. Aún así, bajo este desolador escenario, el Señor Jesús, por amor al Padre, de realizar su voluntad, por amor a Marta y a María, para consolarlas, por amor a sus discípulos, para que madurara su fe, y vaya que les hacía falta, por amor a Lázaro, para poder resucitarle, y hasta por amor a todos los que estuvieran presentes, pues al ver el milagro, no pocos serían movidos en su corazón a creer en él. Por ese amor, Jesús tomó la firme decisión de partir a la región de Judea y tomar cartas en el asunto. Que esto nos lleve a reflexionar qué sacrificios hacemos nosotros por amor. Primera de Corintios 13:4, y aquí vamos a terminar. Hay gente que no ha entendido que el amor es sufrido. Y cuando la Biblia dice en Primera de Corintios 13:4 que el amor es sufrido, significa que el amor está dispuesto a hacer sacrificios. No significa que cuando te deja tu novia agarras galletas de animalitos y empiezas a cantar con José José. No, eso no es el amor es sufrido. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios que quien canta corazones a un corazón adolorido es como quien echa vinagre en el jabón o como el humo que entra a los ojos. Por supuesto que vas a seguir llorando. Cuando la Biblia dice en Primera de Corintios 13:4, el amor es, ¿qué dice? Si lo tienes, ve ahí, te espero, no te preocupes. La Biblia dice que el amor es sufrido, que el amor hace sacrificios para demostrarse. Hay personas que creen que porque son muy celosos con su esposo o con su esposa, yo lo amo mucho porque soy muy celosa, pero al momento de que tengan que hacer por un sacrificio por él o por ella, no se quieren dignar a mover un dedo y prefieren dejar las cosas como están. Y esto aplica para cada área de nuestras vidas. El hacer un sacrificio, el amar implica hacer sacrificios. No puedes amar si no haces sacrificios por las personas, por las situaciones que amas. En la vida matrimonial muchas veces es necesario hacer sacrificios, y no me refiero a cosas materiales. Pues sí, pastor, yo quisiera coche del año, pero como tengo esposa y hay hijos ya no puedo. No me refiero a esos sacrificios. Si en verdad amamos, vas a tener que sacrificar muchas veces tu orgullo, tu comodidad, tener la razón. ¿Cuántas veces en el matrimonio prefieren los cónyuges tener la razón que estar bien? La mayoría. Pero es que yo tengo la razón, y él dice, pero yo la tengo. Bueno, los dos tienen la razón, perfecto, sigan peleados. ¿Qué sacrificio tienes que hacer? Tragarte tu orgullo, ser humilde y tragarte el querer tener la razón. Vas a tener que sacrificar el pensar solamente en tus deseos. Vas a tener que sacrificar tu tiempo y hasta tu ego. Cierra tus ojos, por favor. Se trata de que la palabra nos llene y nos lleve a caminar distinto a partir del día de hoy. La Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos, estoy consciente de que la gente me quiere matar, estoy consciente, y de hecho no es el único sacrificio, por supuesto que estamos enterados del sacrificio en la cruz, pero por amor a Lázaro, por amor a María y a Marta, por amor a sus discípulos, por amor a la gente que estaba a su alrededor, el Señor hace un sacrificio más, por así decirlo, y decide ir a Betania, a pesar de que la gente
lo odiaba, a pesar de que la gente lo quería matar. Él dice: yo voy a hacer un sacrificio. Tú no puedes decir que amas a una persona si no estás dispuesto a hacer un sacrificio por esa persona. De eso se trata. Con esto quiero terminar esta enseñanza. Ya vimos todo lo que viene detrás. Ya vimos el aspecto teológico, ya vimos el aspecto hermenéutico. Pero no te puedes ir sin poderlo bajar y llevarlo a la práctica de una manera real. Todo lo que vimos el día de hoy se resume en qué sacrificio estás haciendo por las personas que amas. En el matrimonio hay que sacrificar el orgullo, la comodidad, el querer tener siempre la razón, tu libertad, tu tiempo, tu ego. Pero no es el único lugar. En la familia también tienes que sacrificarte muchas veces y educar con tu ejemplo, no solamente con tus palabras. Tienes que sacrificarte y proveer primeramente para los tuyos y dejar tus deseos en segundo, hasta en tercer lugar, y ver siempre primero por los tuyos. Tienes que sacrificar tiempo, esfuerzo, humildad por estar bien. Aún en la congregación, amado hermano, también aquí se aplica como iglesia. Tú no puedes decir que amas a Dios que no ves, si no amas a tus hermanos que sí ves. Pero no puedes decir que los amas si no te sacrificas por ellos, si no haces el esfuerzo, el sacrificio de llegar temprano, si no haces el sacrificio de asistir a la oración entre semana, si nada te lo impide, si lo que te impide es un programa de televisión o flojera o desidia estar aquí. Déjame decirte, no amas a Dios, porque no estás dispuesto a hacer ese sacrificio. Yo sé que hay gente que vive lejos, que trabaja, que va a la escuela. Para ustedes no, pero la gente que sí puede estar aquí y que aún va a otros lados entre semana, pero no viene a la oración, déjame decirte, no le amas, porque no estás dispuesto a hacer ese sacrificio. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de perdonar si te ofendieron. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de tener una relación no solo con los que están allegados a ti o te caen bien, sino con todos en la congregación. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de ser humilde en tu trato con los demás. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de aportar en todo lo que puedas aportar, no solamente económicamente, sino tu ayuda, tu tiempo. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de ser amable con todos, de amar y aceptar incondicionalmente a tus hermanos. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio, como le dijo Pablo a los colosenses, de soportarte unos a otros en amor. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de tolerar el proceso de madurez de los demás, porque nosotros toleramos tu proceso de madurez. Debes de estar dispuesto a hacer el sacrificio de cuidar y procurarte unos a otros. Debes de estar dispuesto de hacer el sacrificio de arreglar cualquier malentendido con tus hermanos. ¿Cómo sabemos dónde es prudente, hasta dónde es prudente hacer un sacrificio por amor? Es sencillo, el límite es no quebrantar la palabra de Dios y nada más. Todo esto surge de un magno ejemplo del Señor Jesús, que por amor al Padre primordialmente, pero también por amor a Marta, a María, a Lázaro, a sus discípulos, y aún por amor a las personas presentes en Judea, regresó al lugar donde mayor hostilidad había hacia su persona. Pero si alguien sabe que cualquier sacrificio es pequeño por amor, ese es precisamente nuestro Señor Jesús, que por amor al Padre y por puro amor sufrió la muerte de cruz, que es la mayor expresión de amor incondicional que hay. Cierra tus ojos y vamos a orar, y piénsalo una, dos y muchas veces. ¿Qué sacrificio no estás haciendo por amor? Si dices que amas, debes de estar dispuesto a sacrificar muchas cosas por amor. No creas que no te toca a ti, no te creas tan superior. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sacrificó por amor, créeme que tú y yo no menos vamos a poder demostrar amor sin sacrificio. Señor y Dios, te doy gracias una vez más. No solamente hablas a nuestra vida de una manera maravillosa, nos abres el panorama de todo lo que sucedió en los primeros versículos acerca de la enfermedad de Lázaro, el mensaje que mandan sus hermanas, sino que nos corres el telón y nos dejas ver ese sacrificio magno que has hecho. Obviamente el sacrificio superior, el sacrificio de sacrificios, fue el que hiciste en la cruz del Calvario,
pero aún el encarnarte y el vivir como ser humano, sabemos que fue un sacrificio para ti. La kenosis, el tomar decisiones como el ir a la cruz. Hoy, Señor, descansamos en la suficiencia de Cristo. Lo entendimos la semana pasada, no somos dioses, pero sí Cristo, que es Dios, está en nosotros. Y te rogamos, Jesucristo, que así como hiciste sacrificio, no solamente en la cruz, sino de ir a Judea a visitar a Lázaro, nos lleves a nosotros a hacer sacrificios por amor, ¿cuál? Los que sean necesarios, siempre y cuando no traspasemos y no rompamos tu palabra, los límites que ella establece, Señor. De ahí en fuera, si es necesario humillarnos, si es necesario tragarnos el orgullo, si es necesario tragarnos lo que sea, si es necesario ser humildes como el que más, llévanos a hacer ese sacrificio de amor, Señor. Porque tu amor, el amor ágape, dice la palabra, es sufrido. El amor hace sacrificios para mostrarse y demostrarse. Los celos no son demostración de amor, los celos solamente demuestran inseguridad, pero el sacrificio, el sacrificarme, eso sí es una demostración de amor, como las que solamente tú haces, Señor. Enséñanos, llévanos a ser así como tú, las veces